Aleluya, aleluya, aleluya. Ven y sígueme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 30 de noviembre, fiesta del apóstol Andrés. Andrés era hermano de Simón, a quien más tarde Jesús llamaría Pedro. Y ambos eran pescadores en Betsaida, a orillas del lago de Genesaret. El nombre Andrés es griego y significa viril. No es de extrañar esta mezcla de nombres griegos, como el de Andrés, y hebreos, como el de Simón o el del padre de ambos, Jonás. Betsaida y su comarca eran lugares de paso y de intercambio cultural. Por allí se acercaban muchos hombres de ciencia y hombres de trabajo. Andrés fue de los primeros que sintieron la llamada de Jesús y le siguieron. Era discípulo de Juan el Bautista y juntamente con Juan, el hermano de Santiago, se interesaron por Jesús y lo reconocieron como el Mesías. Reconocer al Señor como el Salvador. Eso es importantísimo. Su encuentro con Jesús, junto con otros discípulos, seguramente con Juan, con los hijos del Zebedeo, lo narra en su Evangelio Juan, en el capítulo 1 al 35. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Juan dice que eran las 4 de la tarde. Eso fue cuando Jesús llamó al apóstol Juan. Al día siguiente, Andrés se lo comunicó a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Un encuentro que se llevó a cabo como a las 4 de la tarde. Y al día siguiente le llevaron esa noticia a Pedro. Hemos encontrado el Mesías. Qué manera de transmitir la alegría del encuentro con Dios. Qué estilo de decir, hemos encontrado al Señor. Los griegos lo llaman con gusto el primer llamado. Los cristianos de la Iglesia Oriental, sobre todo los de Constantinopla, le tienen particular devoción porque predicó allí.
y murió mártir, crucificado como su hermano Pedro, que lo fue en Roma. La tradición decía que la cruz en la que murió Andrés tenía forma de aspa. De ahí que se llame Cruz de San Andrés, la que tiene forma de X. Para que la sociedad pueda creer, según San Pablo, hace falta que haya quien le anuncie el Evangelio y que por tanto antes haya sido enviado. Apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. El apóstol Pablo fue enviado. Andrés pertenece a ese grupo de los 12 y precisamente de los primeros que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías. Ese detalle tan lindo, ¿no? Entonces, uno de los apóstoles que empezó a llamar a Jesús Mesías fue Andrés, hermano de Pedro. Mesías. Mesías significa Salvador. Vendrá el Mesías. Vendrán los tiempos mesiánicos, salvación. Primero a su hermano Pedro y luego, de modo especial, a los pueblos de habla griega, a los griegos. Por allá se fue este hombre, por allá pasó Andrés predicando la alegría del Evangelio. Jesús llama a dos parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado de Juan, había tenido ya un encuentro con el Señor. Encuentro con el Señor. Yo creo que el Adviento es para tener un encuentro con el Señor. El Adviento es ese camino que nos lleva a Belén. Por eso les decía en una catequesis, dejémonos transformar por esa luz que Dios irradia, Dios y hombre. Ese es el Adviento, un camino que nos lleva a Belén para el encuentro con el Señor. Y después de tener ese encuentro con el Señor, poderle decir a los niños, poderle decir a los vecinos, estamos celebrando el Adviento, nos estamos preparando para la Navidad. Eso es importante. Por ejemplo, invitar a la oración. Dice un santo de la iglesia que rezar en la noche es prender una luz en la oscuridad. Que para qué perder tiempo en la oscuridad si nos espera el nuevo día, si nos espera la aurora, porque Jesús resucitó fue en la aurora, la primera aurora. Entonces estemos vigilantes, decíamos ayer, vigilantes, en espera, vigilantes para que no nos roben la esperanza, lo que decía el Papa Francisco. Todo nos lo han robado, todo lo han saqueado, pero que no se metan con la fe ni con la esperanza, que no nos roben la esperanza. Y para que no nos roben la esperanza, necesitamos estar en actitud positiva, alerta, vigilantes, muy vigilantes. Para eso es el Adviento. Ahora van a ser pescadores de hombres, les dijo Jesús. De hoy en adelante los envío para que sean pescadores de hombres, para que rescaten los hombres, para que rescaten a los pecadores. Al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que Jesús pedía, que es el camino, ponerse en camino para ir ¿a qué? ¿Para salir a qué? A predicar la alegría del Evangelio, a predicar el Evangelio de la vida, a predicar que la salvación nos viene de Dios. Andrés es uno de los que Jesús llamó y que dejándolo todo, le siguieron prontamente. Y su seguimiento fue
perseverantes desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias muy difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Delante de la persecución, el Señor nos dice, estemos firmes allí, estemos firmes. Pregunta, ¿a cuántos anunciamos la palabra o de obra, con la vida, con las obras? ¿A cuántos ayudamos en la catequesis o en la vida misionera a que se acerquen a Dios? Nos damos cuenta que hay jóvenes con valores, pero que no hay quien les predique la alegría del Evangelio. Señor, ayúdanos hoy a anunciar la alegría del Evangelio. Hoy es un día vocacional, un día para recordar nuestra vocación, el día que nos llamó el Señor a la vida, el día que el Señor nos llamó al bautismo, el día que nos llamó el Señor a una vocación específica, la de la vida misionera, la de la vida sacerdotal, la de la vida religiosa. La fe que profesamos es el testimonio de los apóstoles y la fe de la Iglesia. La profesión de fe es tal que los que escuchan son llamados a participar en ella. Señor Jesús, queremos ser discípulos tuyos y colaborar con tu proyecto de amor. Danos un corazón disponible y generoso para aceptar su llamada a anunciar el reino de Dios en este maravilloso tiempo del Adviento. Señor, dame tu gracia, dame tu espíritu para que con la oración pueda aprender yo la luz, pueda aprender una luz, pueda prender la luz de la esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta por la que están pasando nuestros pueblos, en medio de la tormenta por la que están pasando muchas familias, en medio de la tormenta que están viviendo muchísimos jóvenes, que yo pueda allí prender la luz de la esperanza, la luz de la fe, que yo pueda anunciar la palabra, que al recibir esta palabra no me quede con ella, sino que se la envíe a un vecino, se la envíe a un familiar. Llegó el tiempo del Adviento y de la esperanza. Para ti, Señor, gracias. Para ti, Señor, la alabanza. Seguiremos bendiciendo a los seguidores de este canal. Seguimos bendiciendo a los enfermos. Seguimos bendiciendo a las familias que nos sintonizan por muchos países. Bendecimos hoy a los enfermos y colocamos en manos del Señor esta primera semana del Adviento con el poder de San Andrés. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.